La cadena molde es solamente el sustrato. Y también los DNTPs, creo. Y la cadena molde solita es sustrato. No, también los DNTPs. No, sí, está bien, los DNTP está bien. La cadena molde, pregunto yo, ¿sola la cadena molde es sustrato de la enzima? Es decir, la enzima puede llegar y empezar a poner nucleótidos sobre, copiando la cadena molde de nuevo, es decir, desde cero. Ah, no, necesito un primer. Es decir, realmente el sustrato es la cadena molde unida a un primer observador, que es complementario a una región de esa cadena molde y que es quien le va a dar el 3' OH a la enzima para que pueda realizar el enlace. ¿Ok? Tienen que tener eso bien presente. ¿Y cuál es el cofactor que requiere la enzima? ¿Qué cofactor obligatoriamente requiere la enzima para poder realizar su función? ¿Sería el magnesio y el zinc? Ok, es el magnesio o el zinc, no y el zinc, ¿ok? Es magnesio, dos iones divalentes, dos iones metálicos que pueden ser generalmente es el magnesio o el zinc, ¿ok? Bueno, también vimos la estructura de la DNA polimerasa. ¿Cuáles dominios tiene la DNA polimerasa? El dominio de dedos, palma, Ok. De dedos, la palma y cuál más? pulgar. Y el pulgar. Tienen que saberse, perdón, Priscila. No, de la alfa y beta plegada de la mano cerradura. No, yo estoy hablando de cómo se llaman los dominios. De la mano cerradura. Bueno, yo entendí lo que quieres decir, Priscila. Lo de las alfa y beta plegadas no lo pueden saber así como que alfa y beta plegadas. ¿Dónde están las betas plegadas, Priscila? Ese es el problema, tienen que estudiárselo. Y yo les voy a preguntar, a mí me encantan esas preguntas, ¿eh? Recuérdense que las betas plegadas están en la palma, donde se asienta ese fragmento de doble cadena que le sirve de sustrato a la enzima y que esa doble cadena está interaccionando con la palma mediante qué tipo de interacción. Chicos, yo les dije ayer que se leyeron la clase, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, y le subí la clase. ¿Cuánto se leyeron la clase? Pues yo sí la leí, profesora. De hecho, tengo algunas dudas. Ajá, dime qué dudas tienes, Carla. Permítame tantito. Profesora, ¿me Sí, podría contestar por mientras una duda? ¿eh? ¿Me podría contestar por mientras una duda? Dime, Aldair, pero habla más despacio porque hablas muy rápido y no te entendí. Ah, perdón. Bueno, mi duda es cómo se generan los primers. Eso lo vamos a ver precisamente hoy en la clase. ¿Ok, Aldair? Sí, Carla, ok. Bien. Ay, es que estuve leyendo la presentación y no sé si lo dijo ayer en la clase al inicio. Lo que pasa es que yo tengo problemas ahorita de internet. No sé por qué últimamente me saca. ¿y cuál es tu Entonces, duda? no sé si cebador, molde y hay otro que le pone cebador No, a ver, templado. Es lo no, a ver. ¿El molde o templado quién es? Dime. Es que según yo el molde es el templado no, la verdad no lo ubico, pero el Bueno, molde según yo es el que se encuentra de 3' a 5', y enfrente se encuentra el primer, cuando pero va a ese iniciar. templado en el DNA cuando se va a replicar, ¿quién es? No lo sé, profesora, por eso Ah, esa es mi ok, duda.
No, templado y molde, atiéndeme Carla, templado y molde son sinónimos, es lo mismo. Cuando ok. yo digo le sirve de templado, le sirve de molde, estoy hablando de la misma. ¿Quién es el molde o templado en la replicación? Molde, la... ¿Quién es el molde? La cadena vieja que... Exactamente, la cadena vieja que se va a copiar, ¿ok? Y primer o cebador es lo mismo, primer o cebador son sinónimos. ¿Ok, Carla, te queda claro ya? Entonces, el primer es el pedacito que está ya pegado a la cadena de DNA y que le va a servir a la cadena vieja y le va a dar el 3'OH que necesita la enzima. Es decir, la enzima, recuérdense, la DNA polimerasa no sintetiza de novo. Cuando decimos de novo, quiere decir de que comenzó solita a meter nucleótidos. Eso no lo hace la DNA polimerasa. La DNA polimerasa necesita ya un fragmentito de la molécula de ácido nucleico que le dé el 3'OH para ella poder añadir el próximo nucleótido. ¿Ok? Por eso es importante que tengan claro que el sustrato realmente es esa cadena molde con el fragmento que le está dando el 3'OH. Cuando empiezan a replicarse, ese fragmento es el primer o cebador. Ya cuando lleva rato replicándose, ¿quién es quien le da el 3'OH? La cadena nueva que se está copiando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, pues si no, no nos va a dar tiempo. La clase. Esta unidad es muy larga. Ok, profesor. Bueno, ahorita cualquier duda me preguntas, Carla. Sí, profesor. ¿Ya están viendo la clase? Sí. Sí, profesora. Bueno, entonces, un poquito para que, retomando lo que me preguntaban ahorita. ¿Ok? Nos habíamos quedado aquí. Yo les comentaba que este es digamos, la mitad de una burbuja de replicación. Si recuerdan que eso se lo expliqué ayer, ¿no? Ok, esto sería la horquilla, una horquilla, dijimos ayer, una burbuja de replicación, ¿cuántos orígenes tiene? Uno. Uno. ¿Y cuántas horquillas tiene? Dos. Dos. Es decir, supongamos que el origen está aquí, ¿no? Para un lado hay una horquilla y para el otro hay otra horquilla, ¿ok? Pero para que no se vayan enredando, vamos a ir pasito a pasito. Y veíamos que sabemos que la dirección de la síntesis del DNA, ¿en qué dirección va? De 5' a 3'. De 5' a 3'. Por lo tanto, aquí en esta cadena de arriba, la gris es la cadena molde, es decir, es la cadena vieja, la que se va a copiar, la que se va a replicar. Va de 3' a 5' esta cadena molde y por lo tanto la síntesis va de 5' a 3'. En verde vemos el primer que le va a servir a la polimerasa para después seguir añadiendo los nucleótidos. Aquí vemos la polimerasa cómo va avanzando. Ahora, esta habíamos dicho que era la cadena continua o adelantada. ¿Por qué continua? Esto es decir, cuando yo hable de cadena adelantada o cadena continua, me estoy refiriendo a la misma cadena. ¿Oíste, Carla? Sí, profesor. Entonces, aquí se requiere un solo primer. ¿Por qué? Porque como va en la dirección de la misma horquilla, como se va la horquilla, se va moviendo para acá. Y la cadena que se va sintetizando va en la misma dirección. Es decir, se va abriendo la doble cadena de DNA vieja y se puede ir sintetizando la cadena complementaria. En el caso de la cadena de abajo,
aquí nosotros vemos que la cadena molde o cadena templado, esta es la que va es antiparalela que la de arriba, ¿no? Por lo tanto, esta va de 5' a 3'. Como la dirección tiene que ir de 5' a 3', pues no puede ir en esta misma dirección la replicación como la de arriba, ¿no? Tendría que ir así. ¿Sí o no? Entonces, va a tener que ir esperando esta cadena para irse copiando, que se vaya abriendo esta horquilla. Si ustedes ven, se abre la horquilla, se va abriendo la horquilla y se van sintetizando los primers, se sintetiza un fragmento de DNA. ¿Cómo se llamaba ese fragmento? El rojo es un fragmento de Okazaki. Exacto. Recuérdense, el rojo es el nuevo que se está sintetizando y el verde es el primer. Y vamos a ver en la clase de hoy y en la que viene cómo se van sintetizando pequeños primers, que son los verdes, a medida que se va abriendo la horquilla. Por lo tanto, esta cadena de abajo que se copia se le llama cadena retrasada o discontinua, porque si ustedes ven, tiene una discontinuidad por los primers o cebadores, ¿no? Tiene varios. Aquí se requieren varios cebadores y en la de arriba solamente se requiere uno. ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profesora. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco para que se pueda sintetizar la nueva cadena, ya que se quedó claro que se requiere un primer o cebador, ¿ok? Para que le pueda dar ese 3'OH, que después la enzima lo va a unir con el 5-fosfato, ¿de quién? Del nucleótido entrante. Y el nucleótido entrante vimos que va a ser complemento. Bueno, hay varios nucleótidos, pero realmente el que forma los puentes de hidrógeno con su base complementaria es el que va a dar el 5'-fosfato para formar el enlace fosfodiéster. Ahora, ¿cómo se sintetizan esos primers o cebadores? Yo les hablé ahorita y les dije bien claro que las DNA polimerasa no pueden sintetizar de nuevo. Cuando hablamos síntesis de nuevo es que empieza por ejemplo, que solamente tuviera la cadena molde y solamente tuviera los nucleótidos y comenzara a meter nucleótidos sin tener nada de dónde apoyarse. Eso no lo hace la DNA polimerasa que participa en la replicación, ¿ok? Entonces, ¿quién entra a la síntesis de los primers? ¿De dónde salen los primers? Bueno, los primers van a ser sintetizados por una RNA polimerasa. La RNA polimerasa, ¿qué molécula sintetiza? RNA. RNA. Y esta primasa, que es una RNA polimerasa, que va a sintetizar de nuevo. Es decir, ella sí no necesita primer. Y lo que va a hacer esta primasa es que va a sintetizar pequeños cebadores de RNA de 5 a 10 nucleótidos de longitud, ¿ok? Sobre el molde del DNA. Es decir, ella sí puede tener la capacidad de agarrar el molde y sintetizar un pequeño fragmento de RNA. Entonces, lo verde que vimos ahorita son pedacitos de RNA. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Bueno, entonces, ahora, esta síntesis no es donde se le ocurre en cualquier lado del DNA. Por ejemplo, sobre todo la RNA polimerasa primasa, que es la que sintetiza los primers, en bacterias preferencialmente va a reconocer unos tripletes de nucleótidos y sobre la base de esos tripletes comienza a sintetizar los primers, ¿ok? Ahora, ya vimos que la cadena adelantada y la retrasada, las dos requieren de cebadores. Es decir, las dos van a requerir, perdón, a la primasa. Ahora, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si yo muto
la primasa y la primasa ya no tiene actividad enzimática, ¿qué cadena se ve, o tiene una actividad enzimática muy baja, qué cadena se ve más afectada? ¿La adelantada o la retrasada? La rezagada, ¿no? La retrasada, porque la retrasada vimos que requiere mucho más cebadores que la adelantada. Y bueno, estos cebadores después van a ser extendidos por la DNA polimerasa. Del cebador, la DNA polimerasa, ella puede muy bien, aunque la DNA polimerasa, aclaro, no puede sintetizar enlaces entre dos ribonucleótidos. Eso no lo puede hacer la DNA polimerasa. Pero la DNA polimerasa sí puede tomar un 3'OH de un ribonucleótido y a partir de ahí empezar a meter deoxinucleótidos. ¿Sí les queda claro eso? No, profesora, bueno, a mí no. Bueno, repito, No. la DNA polimerasa, si ustedes tienen dos, recuerdan cuando vimos el sitio activo, ¿ok? Y vimos que la DNA polimerasa no puede acomodar para incorporar a una cadena un ribonucleótido. ¿Por qué? Porque tiene un 3'OH, un 2'OH que tiene un impedimento estérico con los aminoácidos discriminadores. Por eso se tenían que haber leído bien la clase ayer, ¿eh? Si no se la leen bien, cuando llegue al final va a estar horrible la situación. Entonces, ella no puede sintetizar un enlace fosfodiéster metiendo un ribonucleótido. ¿Por qué? Porque tiene ese 2'OH. Sin embargo, si hay un ribonucleótido que está al final del primer, ella sí puede meter a ver, déjenme enseñarle lo que vimos aquí ayer para que lo entiendan. Cuando yo les digo lean, tienen que leer, compañeros, porque si no, no entienden nada después. Miren todo lo que nos queda todavía por ver. Súper complicado. Si no leen con tiempo, no van a entender la clase. Después va a ser mucho más difícil que pasen el examen. A ver, aquí habíamos visto el ribonucleótido, ¿ok? ¿Sí lo están viendo? Ella no puede, imagínense, aquí tienen la cadena molde y tenemos el primer. El primer es el que le va a dar el 3'OH a la polimerasa para unir el siguiente nucleótido. Si llega un ribonucleótido, el ribonucleótido no va a formar el enlace porque tiene aquí este OH que está interfiriendo con los aminoácidos discriminadores que están en esta porción azul. ¿Ok? Eso está claro. Sin embargo, si yo tengo aquí la cadena molde y tengo aquí el primer, ¿ok? Y el primer lo que tiene aquí es un ribonucleótido, no importa que tenga aquí el 2'OH, siempre y cuando lo que entre acá sea un deoxinucleótido, que es el que se va a acomodar en este lugar. Entonces llega un deoxinucleótido y sí puede unirse a un ribonucleótido que estaba en el primer. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Ahora sí se entiende. Sí. Sí. Bueno, entonces, por lo tanto, la primasa sintetiza estos primer cebadores de RNA y la polimerasa sí puede usar el 3'OH de ese primer para que llegue un deoxinucleótido y catalizar el enlace fosfodiéster. ¿Ok? Eso queda claro. Entonces, cada cadena adelantada requiere un solo cebador, mientras que la retrasada o discontinua va a requerir muchos cebadores para cada fragmento de Okazaki. Es decir, cada fragmento de Okazaki se sintetiza a partir de un primer. ¿Ok? Si lo ven aquí, hay un primer y un fragmento de Okazaki que es el rojo. Hay un primer y hay un fragmento de Okazaki. ¿Ok? En la cadena retrasada. Entonces, a diferencia de las RNA polimerasas que van a participar en la síntesis del mensajero, del ribosomal
y de transferencia, la primasa, en aquellos casos se requiere, en el caso de la primasa, que es otro tipo de RNA polimerasa, no requiere de ninguna secuencia anterior para poder iniciar la síntesis, ¿ok? Generalmente, como yo les decía, en bacterias lo que va a empezar a sintetizar a partir de secuencias que están frecuentes en el genoma bacteriano, que es la secuencia de este triplete, de este GTA, ¿ok? Que es el que usa la primasa de Escherichia coli. Ahora, la primasa también, pues, requiere tener una procesividad. ¿Qué dijimos ayer que era procesividad de la DNA polimerasa? Era como el número de nucleótidos que podía insertar por un determinado tiempo. Es que no sé cómo describirlo. Ok. Es el número de nucleótidos que puede añadir a una cadena por evento de unión. Recuérdense que yo les dije que la DNA polimerasa va sintetizando y cada cierto tiempo se desprende esa doble cadena que es el sustrato de la palma, porque esas interacciones con la palma no son secuencias específicas, ¿ok? Y por evento de unión, el número de nucleótidos es lo que significa la procesividad de la DNA polimerasa. Ahora, yo les había dicho ayer que esta procesividad de la DNA polimerasa también se aumenta, no solo por la interacción que tenía con el pulgar. ¿Sí se acuerdan? Que el pulgar como que le hacía cierta presión, como si estuviera presión, para que no se saliera la DNA polimerasa del sitio. Sin embargo, eso no era suficiente y había otras proteínas que después vamos a ver que le aumentan la procesividad a la DNA polimerasa. En el caso de la primasa, que es la RNA polimerasa que sintetiza los primers, la procesividad de esta o la actividad más que la procesividad, la actividad va a ser aumentada por la interacción cuando se asocia a la DNA helicasa. ¿Qué cosa es una helicasa? Es una proteína que se encarga de desenrollar las cadenas. Exacto, ¿ok? La DNA helicasa es la proteína que va a desenrollar al DNA. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es romper los puentes de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, es la que tiene que ir rompiendo estos puentes de hidrógeno para que se vaya abriendo la horquilla. ¿Ok? ¿Queda claro? Y esta helicasa se requiere para que pueda actuar la primasa. ¿Ok? Entonces, la primasa o RNA polimerasa que sintetiza los primeros cebadores va a requerir de un DNA de simple cadena para poder empezar a hacer el primer y de la helicasa, ¿ok? Entonces, si esto es así, ahorita vamos a ver dónde se posiciona la helicasa. Ok, aquí, volvemos. La helicasa generalmente se va a posicionar aquí, ¿ok? Por lo tanto, el primer, si necesita de la helicasa la primasa, siempre va a estar sintetizándose cada vez que se vaya abriendo la doble cadena. ¿Estamos claros? Entonces, se abre aquí y se sintetiza un primer y viene el fragmento de Okazaki. Se sigue abriendo acá, se sintetiza otro primer y se sintetiza el otro fragmento de Okazaki. Y así va avanzando esta horquilla de replicación. ¿Se entiende? ¿Entiende o no? No voy a preguntar más porque no me responden, nada más que son los mismos siempre. Los demás no están ahí, no sé por qué. Si estuvieran en el aula ya saben. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que en la cadena nueva
va a haber un fragmento de RNA pegado, ¿sí o no? Uno en la cadena adelantada y muchos en la cadena retrasada. Por lo tanto, ese RNA se tiene que quitar, porque las cadenas de RNA no pueden estar híbridas con pedacitos de DNA, no pueden estar híbridos con pedacitos de RNA. Entonces, ¿quién va a quitar eso que está verde? Supongamos que esto que está verde, bueno, supongamos no. Esto que está verde es lo que está representando el primer de RNA, ¿ok? Y esto tiene que ser eliminado. Y esto va a ser eliminado por una RNasa, que es la RNasa H. La RNasa va a romper los enlaces fosfodiéster en una molécula de RNA. Por eso se llama RNasa. En este caso es la RNasa H, pero la RNasa solo puede cortar los enlaces fosfodiéster que están entre los ribonucleótidos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar cuando llega a este ribonucleótido que está unido a un deoxinucleótido? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Pues no lo puede cortar, se va a quedar pegado. Entonces, ¿qué se requiere? Se va a requerir otra enzima con actividad de 5' hexonucleasa, que es la que va a quitar este primer que queda ahí, y por lo tanto va a llegar después otra enzima polimerasa que va a rellenar el huequito, y al final el último pedacito que no, la polimerasa no lo puede unir, queda un huequito, viene la DNA ligasa. Ahora, ¿quién es quien quita este ribonucleótido y quién polimeriza este pedacito? Recuerden que la DNA polimerasa replicativa, la que copia la cadena continua y la que copia los fragmentos de Okazaki en bacteria es la DNA polimerasa 3, ¿ok? Entonces, hay otra DNA polimerasa que es la DNA polimerasa 1, que en este caso es menos procesiva. ¿Qué quiere decir? Que realmente ella no tiene la capacidad de añadir muchos nucleótidos. Y esa DNA polimerasa 1 también tiene actividad 5' hexonucleasa. Ayer vimos que la DNA polimerasa 3 tenía un dominio de hexonucleasa 3', ¿ok? Que era el que permitía que si se equivocaba la enzima y metía, por ejemplo, un nucleótido con la base tautomérica, después lo quitaba con el dominio de actividad de hexonucleasa 3'. En este caso, la DNA polimerasa 1 tiene actividad hexonucleasa 5'. Si ustedes ven, este ribonucleótido que queda pegado, quedó en el 5', ¿sí lo ven? Entonces, la DNA polimerasa agarra y quita ese ribonucleótido y sintetiza, aquí hay un 3' OH, si lo ven, este sería el extremo 3', aquí tenemos el 5'. Esto le va a servir de primer a la DNA polimerasa 1 para que comience a rellenar, ¿ok? Ese pedacito. Acuérdense que los fragmentos o los cebadores son de 5 a 10 nucleótidos, son chiquitos, ¿ok? Y sintetiza, tomando como molde la misma cadena vieja, sintetiza ese pedacito y lo rellena. Claro que cuando ya ella termina con el último, ahí va a quedar un huequito porque la polimerasa pues no va a unirla a la otra parte de la cadena. Y ahí es donde viene otra enzima que es la DNA ligasa, que lo que va a hacer es formar el enlace fosfodiéster entre el extremo de este pedazo y el 5' fosfato del que sigue. Y ya quedaría toda la cadena nueva completa, sin brechas y sin fragmentos de RNA. ¿Queda claro eso? Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces,
Ahorita hablábamos de la DNA helicasa. Esta enzima, como vimos, y como ya les dije, es una enzima que tiene que estar primero porque es la que va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno, lo va desenrollando al DNA. Segundo, se requiere para que la primasa tenga actividad adecuada y pueda sintetizar los primers. Ahora, esta DNA helicasa va, si ustedes ven, es una proteína hexamérica, tiene 6 subunidades y va a rodear o a encircular a una simple cadena de DNA. Es decir, ella no se une a la doble cadena, ella simplemente se une cuando se forma la burbuja de replicación. Después vamos a verlo más adelante, cómo es que se forma y cómo viene la DNA helicasa para encircular una de las dos cadenas. Vamos a ver que en procarionte y en eucarionte va a ser diferente, ¿ok? ¿Cómo es que llega ella a encircular una cadena o las dos cadenas? En el caso de procarionte comienza con las dos, pero después al final se queda posicionada en una simple cadena. Pero no vamos a adelantarnos. Ahora, esto, para que ocurra todo esto se requiere, mire lo que se requiere, de ATP, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta helicasa se va a ir moviendo en la dirección que se va a ir moviendo la horquilla. La horquilla va adelantándose para acá. ¿Y por qué? Porque la helicasa va adelantándose también para acá y rompiendo estos puentes de hidrógeno. Y esto requiere, recuérdense que cada vez que una proteína se tiene que mover, eso es a costa de energía. Por lo tanto, requiere de la hidrólisis de ATP para que pueda ocurrir esto. Ahora, las helicasas pueden, el nombre si es 5' 3' o 3' 5', lo recibe la helicasa de acuerdo a la cadena que ella está encirculando, ¿ok? Si ella aquí, esta helicasa, está encirculando la cadena, ¿cuál es? 5', 3', se está moviendo en dirección 5', 3', esta helicasa decimos que es una helicasa 5', 3'. La otra helicasa que vamos a ver que está en la otra horquilla, en la otra parte, sería entonces una helicasa 3', 5'. ¿Estamos claros? Es decir, el nombre depende de realmente a qué cadena ella está rodeando. Y vuelvo a repetir que la helicasa requiere de ATP. Ahora, si ustedes ven la helicasa, ¿ok? Aquí tenemos 6 subunidades. Habíamos visto que es una proteína hexamérica. Y aquí adentro, esto que ven ahí, si lo ven, es el DNA, ¿ok? Esto es lo mismo, pero visto desde arriba. Ahora, cada una de estas subunidades de la helicasa tiene un hairpin o lacito que tiene, o un asa que tiene, que se va a unir esa asa. ¿Por qué se une? Por las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos, se une al fosfato del esqueleto del DNA y además a 2 ribosas de adyacentes, es decir, a 2 azúcares que están en el esqueleto del DNA. Y esto va a hacer de que en presencia de ATP pueda ocurrir la translocación. Cada vez que hablemos de translocación es de movimiento, ¿ok? Y es el movimiento de cómo la helicasa puede ir avanzando para romper los puentes de hidrógeno y produciendo DNA de simple cadena. Entonces, aquí nada más el ejemplo de 2 de estas asas que yo les había dicho. Imagínense que son 6, ¿ok? Nada más que le estamos viendo para que vean. Y para que vean, ella en presencia de ATP está unida a este, recuérdense que interacciona con el fosfato y con la ribosa. De aquí el esqueleto, este es el DNA,
¿ok? El esqueleto del DNA. ¿Qué va a pasar? Que esa unión lo que hace es que aquí está cuando ya se hidrolizó el ATP y aquí es cuando ya no hay nucleótido, no está unida a ningún nucleótido. Eso es nada más para que ustedes vean, no se compliquen. Llega y esta unión hace que el ATP se hidrolice y cuando esto ocurre es como si estas interacciones jalan al DNA. Si ustedes ven aquí, está más arriba que aquí. Ya después que se hidrolizó, es como que lo jaló, ¿ok? Y acuérdense que el DNA está dentro de ese hexámero. Está el hexámero y dentro está el DNA. Estas interacciones lo que hacen es jalar al DNA en presencia de la hidrólisis del ATP. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, ahora, este Sí. canal central que tiene este hexámero tiene un diámetro de 13 angstrom y ese tamaño es suficiente ¿para qué? Para que pueda estar una cadena simple de DNA. Realmente ahí, recuérdense que era una doble cadena de DNA, tiene un diámetro de 20 angstrom. Por lo tanto, ahí dentro de ese diámetro no cabe una doble cadena de DNA. Aquí adentro no cabe una doble cadena de DNA. Solamente va a estar una simple cadena de DNA. Y esa cadena, ella la va... ella, mediante la hidrólisis del ATP, como acabamos de ver ahora, ella va jalando el DNA y entonces va, a medida que va avanzando, va rompiendo y quedándose unida. Si ustedes ven, ella está unida ahí va avanzando conforme va avanzando la horquilla, ¿ok? ¿Les queda claro cómo actúa la helicasa? Sí, profesora. ¿Y les queda claro cómo actúa la primasa? Profesora, yo tengo una duda. Dime. Tal vez lo veamos más adelante. Entonces, lo que hace es romper los puentes de hidrógeno Ajá, entre las bases, ¿no? exacto, de la Ah, doble cadena. Mire, recuérdense que para que pueda ocurrir la síntesis del DNA, es decir, la copia de la cadena vieja, esa doble cadena tiene que estar en simple cadena. Para que cuando esté en simple cadena, entonces vengan, se sinteticen los primers por la primasa y después la polimerasa pueda ir copiando las cadenas, ¿ok? ¿Y quién es quien va a garantizar de que esté desenrollándose el DNA? La helicasa. Desenrollándose el DNA, no, rompiéndose en la doble cadena. Desenrollamiento, ahorita vamos a ver, eso es otra cosa. Porque si ustedes ven, aquí, ustedes creen que pase a medida que esto va avanzando y que imagínense que ustedes tienen y van a romper, ¿no? Va rompiendo. ¿Qué va pasando con una soga? Tienen una soga con dos cositas. Siempre le pongo el ejemplo de la soga. Usted agarra la soga y la va abriendo. ¿Qué va pasando con la soga de adelante que todavía está de doble cadena? se enrolla. Se enrolla más. Entonces después vamos a ver que se requieren otras proteínas, ¿ok? ¿Qué proteínas ustedes creen que se requiera? Las topoisomerasa. Y ahorita vamos a llegar ahí. No sé quién me preguntó ahorita, te contesté lo que me preguntaste, es que a veces comienzo a explicar más de lo que voy, pero para que vayan teniendo el panorama. ¿Quién me preguntó? Berenice. Berenice, ¿ya entendiste o no te respondí lo que me preguntaste? No, sí, sí, gracias, profesora. Bueno, entonces, ya vimos qué hace. Ahora, imagínense que ya ustedes, la helicasa va desarrollando el DNA, pero ustedes recuerdan que vimos, cuando vimos DNA, que cuando se rompen estos puentes de hidrógeno, eso es desnaturalización, ¿ok? Ahí no se está rompiendo ningún enlace covalente. ¿Estamos claros? Ahí lo único que se está rompiendo son los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas.
¿A qué tiende el DNA rápidamente? A renaturalizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiende a tener, a formar los puentes de hidrógeno de nuevo. Entonces, ¿quién impide que se mantengan esas cadenas de DNA como simple cadena en lo que se va sintetizando la cadena complementaria? Bueno, hay unas proteínas que son proteínas que se unen a cadenas simples de DNA que se llaman proteínas de unión a simple DNA o SSB, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que en cuanto la helicasa comienza a abrir, vienen estas proteínas que se van a unir de forma inespecífica. Si yo les digo que de forma inespecífica, ustedes creen que la unión es fuerte o es débil. ¿Débil? Es débil. Entonces, llega una, lo que tienen es unión cooperativa. Llega una y se pega en cualquier lugar en la simple cadena de DNA. Y esta va a favorecer que se une la siguiente y ya esta siguiente va a unir a ayudar a la otra, etcétera. Y eso se llama unión cooperativa, ¿ok? Y se va recubriendo esa cadena simple de DNA con estas proteínas SSB. Así como va la helicasa adelantándose, enseguida que ya hay un fragmento de cadena simple de DNA, después que la helicasa rompió los puentes de hidrógeno, llegan estas proteínas que van a recubrir esas regiones de simple cadena, impidiendo de que se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Para qué? Para que después llegue la primasa, se sintetice el primer y comience la síntesis de Okazaki en el caso de la cadena rezagada, ¿ok? Ahora, estas SSB actúan, como les dije, de manera inespecífica, no dependen de secuencia y generalmente las interacciones que van a tener con el DNA son electrostáticas con los fosfatos del esqueleto, ¿ok? Y además por interacciones de apilamiento con las bases del DNA, pero realmente son interacciones específicas que casi no forman ningún puente de hidrógeno, ¿ok? Recuérdense de que todas las interacciones débiles que vimos en la clase de interacciones y de enlaces químicos, dentro de las débiles, la más fuerte eran los puentes de hidrógeno, ¿ok? Esta proteína prácticamente no forma puentes de hidrógeno. Ahora, ya vimos lo que hace la helicasa, lo que hace la primasa, y ahora, y vimos las proteínas SSB. Ahora, como veíamos ahorita, a medida que esto se va abriendo, ¿qué va a pasar? Comienza el superenrollamiento adelante de la horquilla de replicación. Y este superenrollamiento es un superenrollamiento positivo, es decir, muy superenrollado. Si eso no se quitara, llegaría un momento que la helicasa ya no podría seguir abriendo, ¿ok? Por lo tanto, ahí entran las topoisomerasas. Acuérdense que vimos que hay topoisomerasa 1, topoisomerasa 2, está la girasa en el caso de las bacterias, y estas, ¿cómo actuaban? ¿Qué es lo que hacían? La topoisomerasa Cortaban 1 el cortaba DNA. una cadena y la topoisomerasa 2 cortaba las dos cadenas. Ok, y lo que hacían era cortar una, ya lo dijeron, en el caso de una enzima, o dos en el caso de la otra, y la metían, es decir, la iban desenrollando, pero la topoisomerasa, su actividad, su mecanismo enzimático, recuerden que no es que después dejen el DNA cortado. Después que desenrollaban, ¿qué hacía ella? Había un ataque nucleofílico del extremo del DNA cortado que atacaba al enlace entre la enzima
y la otra parte del DNA y lo ligaba. No lo ligaba, sino que formaba el enlace fosfoéster. ¿Ok? Por lo tanto, la topoisomerasa corta y pega, podríamos decirlo así, para que lo entiendan mejor. Ella no va a dejar al DNA cortado. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, Sí. entonces, estos superenrollamientos que introduce la helicasa son eliminados entonces por la topoisomerasa, que van a estar actuando sobre el DNA no replicado, es decir, el DNA que todavía viejo, que todavía está en forma de 2 cadenas, que está formándose ese superenrollamiento. Y esta acción libera la acumulación de superenrollamiento, ¿ok? Positivos delante de la horquilla de replicación. Acuérdense que los superenrollamientos, cuando vimos topología del DNA, vimos que los superenrollamientos positivos son mucho más fuertes y más difíciles de quitar, ¿ok? Los negativos eran un poco más relajados. De hecho, nosotros vimos que al no ser las bacterias termófilas y algunos otros ejemplos que tiene el DNA superenrollamiento positivo, todo cuando hablamos de el DNA en los otros organismos hablamos que tiene un superenrollamiento negativo. ¿Ok? Entonces, como hemos visto hasta ahora, la DNA polimerasa ella solita no puede hacer gran cosa, ¿sí o no? Es decir, ella solamente puede ir extendiendo la cadena nueva a partir de un 3'OH. Pero si no tuviera a la primasa, si no tuviera a la helicasa, si no tuviera a la topoisomerasa, realmente no podría copiarse todo el genoma, ¿ok? Entonces, la primasa, como vieron, tiene habilidad para iniciar una nueva cadena en cualquier parte de un DNA que esté de simple cadena. Ahora, entonces las enzimas que funcionan en la horquilla de replicación, ¿cuáles son entonces? La primasa, la helicasa, las proteínas SSB, las topoisomerasa. Eso es independientemente de la DNA polimerasa. ¿Estamos claros? Esas 4 ya vimos cómo actúa cada una en la horquilla de replicación. Y tienen diferentes nombres dependiendo del organismo, pero esa maquinaria se conserva en los diferentes organismos. Cuando hablo de maquinaria, ya se dan cuenta de que no es una sola proteína, es una serie o un número grande de proteínas que puede variar en los organismos, pero que las actividades están ahí. Por ejemplo, en Escherichia coli, la primasa se llama DNA-G. En Saccharomyces la primasa es PR1, PR2 y en humanos simplemente es primasa, que ahorita vamos a ver qué particularidad tiene. En Escherichia coli la helicasa es la DNA-B y MCM27, que es un complejo que actúa de una manera bien bonita, que también lo vamos a ver en esta unidad, igual que en humanos. Las proteínas SCB en coli, pero estas mismas, bueno, no estas mismas, otras proteínas que cumplen con igual función están las proteínas de replicación A, RPA, que también participan o tienen una participación muy importante en la recombinación homóloga. Y las topoisomerasa 1 y girasa en coli, la 1 y la 2 y la 1 y la 2 en eucariontes inferiores como levadura y superiores como es el humano. Entonces, como vimos, la DNA helicasa y la DNA topoisomerasa realmente no alteran la estructura del DNA de manera permanente, ¿ok? Ni sintetizan ninguna molécula. Sí estamos claros, ¿verdad? Ni la helicasa ni la topoisomerasa son enzimas que sinteticen nada. Ella lo que una
rompe los puentes de hidrógeno y la otra va quitando los superenrollamientos, pero a la larga ninguna les va a cambiar la estructura al DNA, ¿ok? Y Profesora, sí, dime, yo tengo una duda con dime. respecto a los RPAs. Ajá. Yo había visto que, bueno, quiero saber si está bien mi definición, que son proteínas, que igual estabilizan la unión tanto como de las cadenas. O sea, La un- cuando se separan la cadena de DNA, pues las RPA son las que estabilizan la cadena de que se unan de nuevo. Ok, la RPA en la replicación tiene la misma función que las SCB, ¿ok? Ok, Yo sí, sí. sí, le acabo de explicar cuál es la función de SCB y es exactamente lo mismo que tú me estás diciendo. Ellas se van uniendo y lo que van es estabilizando que se quede como simple cadena, que no se Ujú. vuelva a formar la doble hélice, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, sin embargo, bueno, estas enzimas, como les estaba diciendo, no van a cambiar permanentemente la estructura del DNA, pero todo lo anterior, por supuesto, que le da una conformación diferente o alterada al DNA y esta conformación alterada es la que se requiere para que ocurra la replicación. ¿Estamos claros hasta ahí de cómo actúan cada una de esas componentes de la maquinaria en la horquilla de replicación? Sí, profesora. Bueno, ahora, hablando un poco más de las DNA polimerasas, las DNA polimerasas están especializadas, es decir, como yo les decía, por ejemplo, ¿cuál es la DNA polimerasa en bacteria que es la que participa en la replicación, en la síntesis de la nueva cadena? ¿Cuál era? La 3. La 3, la 3. ¿Y cuál era la que quitaba o removía el último ribonucleótido del primer y rellenaba esos cachitos que había dejado la RNASH? ¿Quién La era? uno. La 2. La 1. ¿De dónde sacaste que la 2? Entonces, por lo tanto, en bacterias, fíjense, en bacterias hay mínimo 5 DNA polimerasa. En humanos vamos a ver que hay muchas más. Y cada una tiene su función, su especialización. No quiere decir que porque sea una DNA polimerasa puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿ok? Recuerden que mucho de esto depende de cada una, aunque es una DNA polimerasa. ¿Por qué son DNA polimerasa? Porque sintetizan o catalizan la síntesis del enlace fosfodiéster entre deoxinucleótidos. Por eso son DNA polimerasa. Ahora, unas son más procesivas, otras tienen actividad exonucleasa 3', otras tienen 5'. Por lo tanto, cada una de ellas tiene su función específica dentro de la célula. Nosotros vimos que la DNA polimerasa 3 es la enzima principal en la replicación del cromosoma. Y esta enzima se encuentra como parte de un complejo que le va a dar más procesividad. Ok, recuerden, yo les dije que no solamente era el pulgar, que la enzima requería una alta procesividad. ¿Para qué? Para que se pueda replicar todo el cromosoma a la vez y en el momento que se tiene que replicar. Cuando la enzima ya está en el complejo que se requiere, interaccionando con las otras proteínas, a esto le vamos a llamar la holoenzima. Acuérdense, por bioquímica, cuando una enzima no tiene todo lo que se requiere, pues, bueno, en muchos casos es la apoenzima cuando no tiene los cofactores ni las coenzimas.
cuando no está en el complejo, esa enzima todavía no tiene la actividad que se requiere. En el caso de cuando es toda, ahí podemos hablar, por ejemplo, de subunidades que se pueden unir en otras enzimas. En el caso de la DNA polimerasa, ahorita vamos a ver cómo realmente se forma esa holoenzima, que es cuando ella está interaccionando con diferentes proteínas en un complejo y es como va a tener la procesividad que se requiere. Por lo tanto, esta DNA Pol3 holoenzima es la que vamos a ver replicando. Ahora, en contraste, yo les decía, la DNA Pol1 se especializa en qué? En remover los cebadores, porque la RNasa H, como vimos, solamente va a quitar todos los ribonucleótidos, pero el último no lo puede quitar y ese último lo va a quitar la DNA Pol1 con su actividad de exonucleasa 5' que tiene y va a rellenar ese pedacito. Esta enzima, como yo les decía, no es muy procesiva como la 3. Realmente ella solamente mete de 20 a 100 nucleótidos por cada evento de unión. La otra habíamos visto que podía meter hasta 1000 nucleótidos normalmente sin otras enzimas, sin otras proteínas. Con otras proteínas aumenta la procesividad. Y esta baja procesividad de la DNA Pol1 lo que va a hacer que le permite que estos pedacitos donde estaba el primer de RNA, que recuérdense que era de 5 a 10 nucleótidos, pues esta enzima lo rellena sin ningún problema. Y cuando ya la DNA Pol termina, bueno, pues entonces queda un corte o una brechita que lo va a rellenar. ¿Qué enzima dijimos que lo iba a ligar? A ligar, ya lo dije. A pegar, pues la DNA ligasa. Ahora, las otras DNA polimerasa de coli, miren, aquí tenemos, en coli tenemos estas 5 polimerasas. Tenemos la Pol1, que vimos que lo que hace es eliminar el primer y participa en mecanismos de reparación que después vamos a ver en la próxima unidad. La Pol2 tiene una subunidad y participa en la reparación. La enzima núcleo Pol3 tiene 3 subunidades, participa en la replicación, pero la Pol3 con la holoenzima, que es la que aumenta la procesividad, tiene 9 subunidades, ¿ok? Ya vieron que a esta se le pegó o se le asociaron más para dar lugar a esta, ¿no? Aquí eran 3, ahora aquí son 9 y participa en la replicación. Realmente esta está dentro de esta. ¿Sí les queda claro eso? Ok. Y la Pol4 y la Pol5 van a participar. La 4, que tiene una sola subunidad, en reparación y en síntesis de translesión, igual que la 5. Esta síntesis de translesión la vamos a ver cuando veamos reparación del DNA. Son mecanismos extremos de reparación, ¿ok? Y en eucariontes, si ustedes ven, miren cuántas polimerasas hay, alfa, beta, gamma, delta, épsilon, todas estas que están aquí, que van a participar en diferentes procesos. Aquí vemos en la síntesis de translesión participan varias, en reparación. ¿Y qué les quiero mostrar? Fíjense, ¿qué ven ahí? Y estamos hablando de la DNA polimerasa. ¿Qué ven ahí? La Pol alfa va a sintetizar los primers, porque esta DNA polimerasa no es que ella pueda ahora sintetizar enlaces fosfodiestres entre ribonucleótidos, es que la DNA polimerasa alfa, ella tiene una subunidad de ribonucleasa, de RNA polimerasa, perdón. Por lo tanto, puede sintetizar fragmentos de DNA, pero también tiene una subunidad que puede sintetizar el primer de RNA.
¿ok? Por eso se llama pol alfa primasa. Tiene esas dos actividades. En el caso de la delta, si ustedes ven aquí, va a participar a la delta, me fui para aquí, acá. ¿Qué es lo que participa? En la síntesis de la cadena retrasada y la éxino en la síntesis de la cadena adelantada. Entonces, si ustedes ven en fundamental, y quiero que centren la atención en estas tres, está la alfa, la delta y la éxilon. Esta en la retrasada y la éxilon en la adelantada. Quiere decir que tiene una polimerasa diferente para, bueno, no es que sean tan diferentes, tienen sus particularidades, pero tiene la delta para la atrasada y la éxilon para la adelantada. ¿Queda claro eso? Estamos hablando en este caso en eucarionte, ¿ok? En procarionte es la holoenzima la que va a participar, la 3, va a participar tanto en la adelantada como en la retrasada. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ahora, en eucarionte comienza la DNA polalfa. Nosotros vimos que, como yo les decía, esta polalfa primasa está involucrada específicamente en el inicio. ¿Por qué? Porque ella va a sintetizar el primer y comienza a sintetizar un fragmento de DNA a partir del primer. Sin embargo, tiene muy baja procesividad. Por lo tanto, una vez que ya sintetiza el primer, esta y un pedazo del DNA chiquito, porque es muy poco procesiva, ella enseguida va a ser desplazada por otras dos. Vimos que la delta, ¿a quién sintetizaba? Sintetizaba a la cadena retrasada, ¿ok? Y la éxito a la adelantada. Entonces sustituye a la alfa primasa y a este evento de la polimerasa, donde van a estar una sintetizando una cadena y la otra, esto se le llama reemplazo de la polimerasa. ¿Por qué? Porque se reemplazó la alfa primasa por la delta y la éxilon. Ahora, ojo, ustedes que ven aquí, esto azulito que ven aquí, se le llama en español abrazadera deslizante. Es una proteína. Yo les hablé de una abrazadera deslizante en eucarionte muy importante cuando los ensambles de los nucleosomas en las cadenas nuevas, ¿sí se acuerdan? ¿Quién era? ¿Ya se les olvidó? Y se los pregunté en el examen. ¿Es H1? No, H1 es PSNA. Exacto, ¿quién me respondió? Muy bien, Arturo. H1, ¿quién era la que me dijo H1? ¿Qué cosa es H1? Sí, le estaba confundiendo. H1 es la raza del ADN con las demás histonas. ¿Cómo? ¿El H1 qué cosa es? Perdón. ¿Quién me está respondiendo? Es que no Es los la veo. que yo soy Emily. A ver, dime, Emily, ¿qué cosa era H1? Dime, Emily, estoy esperando por ti, si no, no sigo la clase. Es una histona. Es la histona que se encarga Ok. Es la histona de conectora. entrelazar lo que es la cadena de ADN. Bueno, entonces no me diga que es una abrazadera deslizante. La abrazadera deslizante o sliding clamp, vimos, como dice Arturo, en eucarionte es PSNA y se va a unir a la polimerasa. Esa abrazadera deslizante es fundamental
aumentando la procesividad de la polimerasa. Recuerdan que les dije que la interacción de la polimerasa con otras proteínas le aumentaban la procesividad. ¿Ok? Después vamos a ver exactamente cómo lo hace. Entonces, concluyendo de esta figura, nada más que querían que tengan claro quién era esta proteína azul que está interaccionando con la polimerasa y cómo ocurre el desplazamiento de la alfa primasa por las dos especializadas, la delta y la épsilon, para la cadena retrasada la delta y la épsilon la adelantada, ¿ok? Ahora, regresando a las abrazaderas deslizantes. Las abrazaderas deslizantes le van a aumentar la procesividad a la polimerasa, ¿ok? Y se las aumenta en un orden mucho mayor y va a ser precisamente por esta interacción. Aquí lo estamos viendo de lado. Aquí vemos el DNA de doble cadena y esta que están viendo acá es la abrazadera deslizante, que en este caso, si ustedes ven, tiene, en este caso son son 3 dímeros, ¿ok? Aquí ven un dímero, aquí ven el otro y aquí ven el otro, conformada por 6 subunidades y realmente 3 dímeros unidos. ¿Sí lo ven acá? Entonces, esta proteína es capaz de encircular a la doble cadena de DNA. ¿Ok? Y estas de abrazaderas deslizantes se van a unir fuertemente a la DNA polimerasa. ¿Y mediante qué mecanismo ustedes creen que le aumente la procesividad? ¿Qué habíamos dicho de la polimerasa? Que cada cierto número de nucleótidos, ¿qué le pasaba? No sé, porque oigo algo, un ruido atrás y no te oigo. ¿Qué le pasaba a la polimerasa después de cierto número de nucleótidos que unía? ¿Se disocia? Ajá, ok. Recuérdense que tiende a disociar, se levanta, el pulgar tiene una interacción que la ayuda, pero realmente no es suficiente para que ella se mantenga ahí. Entonces, esa unión con la sliding clamp o abrazadera deslizante es lo que, miren, fíjense, cada cierto número de nucleótidos, ella se separa del sustrato de la doble cadena de DNA y podría difundir. Entonces, quien la mantiene, que ella se separa de su molde, pero sigue sintetizando, es esta interacción que tiene con la abrazadera deslizante. Si ustedes ven, la abrazadera deslizante está rodeando a la doble cadena de DNA unida o interaccionando con la polimerasa. ¿Ok? Entonces, van a seguir juntas hasta tanto cuando la polimerasa llega al final y se encuentra, termina la replicación, ¿ok? La polimerasa ya se libera y la abrazadera todavía no se libera, ¿ok? La abrazadera, recuérdense qué otra función tenía, pues tenía la función de, entre esta cadena vieja y la cadena nueva, ¿qué hacía? Pues iba a reclutar y ayudar a que se ensamblaran los nucleosomas, la formación de la cromatina entre la cadena vieja y la cadena nueva, que sería esta. ¿Sí están viendo cómo se integra esto con lo que vimos en la unidad anterior? Ok, bueno. ¿Todos los demás están ahí o realmente se fueron a pasear? No, yo
Sí, estoy aquí. Sí, profesora, solamente que el internet no está tan bien. Sí, estoy. Sí, sí estamos, profesora. Bueno, Sí. ¿alguna duda o se entiende bien hasta acá? Yo sin ninguna duda. ¿Ok? Entonces, la DNA polimerasa, cada 20 o 100 pares de base se puede disociar del molde. Sin embargo, esta unión con el sliding clamp o la abrazadera deslizante es lo que hace que se quede ahí en su lugar y pueda seguir, por eso le aumenta la procesividad. Ahora, cuando se libera la DNA polimerasa, recuérdense que en los extremos del DNA, que es en los telómeros que había, una región de simple cadena y que ahí la polimerasa normal no es la que va a sintetizar esos extremos. Cuando la polimerasa llega a un extremo o a una de simple cadena, ella se va a disociar, ¿ok? Y esta DNA polimerasa tiene afinidad por la abrazadera. Tiene una alta afinidad de interacción proteína-proteína. Recuérdense que por eso fue muy importante que viéramos aquella unidad donde vimos en las interacciones proteína-DNA, proteína-proteína, porque todos los procesos de biología molecular hay una interacción enorme entre todas las macromoléculas, ¿ok? Dependiendo del proceso. Ahora, cuando la DNA polimerasa alcanza el extremo donde hay una simple cadena de DNA o cuando ya la helicasa, a ver, no tiene que ser ni en el extremo de los telómeros, cuando la helicasa terminó de abrir todo la doble cadena de DNA y ya no hay doble cadena de DNA, ahí en ese momento la DNA polimerasa pierde la afinidad. Podremos estar pensando cuando se unen dos horquillas de replicación, que ya la helicasa terminó de abrir, la DNA polimerasa terminó de polimerizar y cuando se quedó con simple cadena pierde la afinidad y se libera del sitio. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento lo que va a ocurrir es un cambio conformacional de la DNA polimerasa que entonces hace que ya la polimerasa no tenga tanta afinidad por la abrazadera deslizante. Se va a la polimerasa a seguir polimerizando en otros sitios si se requiere y la abrazadera deslizante todavía se queda ahí para cumplir con la parte de la cromatina, ¿ok? Acuérdense que la abrazadera viene unida a una doble cadena entre la cadena vieja y la cadena nueva y pegada a la DNA polimerasa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de abrazadera deslizante. Aquí tenemos el ejemplo de en coli, que se llama proteína beta. Aquí tenemos la del fago T4 y aquí tenemos a PCNA. Si ustedes ven, tienen estructuras muy similares, ¿ok? Ahora, estas abrazaderas deslizantes, ellas no llegan. Miren, la abrazadera deslizante, si vemos el esquema o lo que vimos ahorita, ustedes vieron que es un anillo, ¿no? Y dentro de ese anillo se acomoda la doble cadena de DNA. Pero ¿cómo? Para que ese anillo se cierre, se tuvo que estar abierto, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo puede rodear o formar ese círculo alrededor del DNA? Bueno, ella para poder hacer eso requiere de otra proteína, que es esta proteína grande que ven aquí, que se le llama proteína cargadora de abrazadera deslizante. Ok, y es una proteína que con su interacción proteína-proteína con la abrazadera y en presencia de ATP va a permitir o que esta se abra en presencia de ATP, se abra el anillo y la va a posicionar en la doble cadena de DNA y ahí se va a quedar la abrazadera. La helicasa, quiero que tengan claro, la helicasa también requiere una proteína cargadora. Cuando decimos cargadora,
es porque realmente la interacción se requiere para que ella se pueda posicionar en el DNA. ¿Sí estamos claros? Profesor. Bueno, chicos, yo les voy a dejar hasta aquí, porque ya aquí se va a empezar a complicar más el panorama. Mañana terminamos de explicar bien esto, porque tengo que pasar la asistencia, y seguimos. Hoy. Si no agarran hoy y se estudian lo de ayer y lo de hoy para mañana, estoy segura, y lo digo por experiencia que tengo con otros semestres, en esta unidad no salen tan bien. Se lo voy a decir claro. En esta que salieron bien de las características de los genomas, quiero decirle que históricamente salen bastante bien. Ya en estas de replicación, transcripción, traducción, todo lo que vamos a ver, no salen tan bien porque